Well. Mira dónde estamos. Lo dije y lo hice, muchachos. Vine a Chapu porque mi mamá no crió mentirosa. Ok, si vieron mi video anterior probablemente se estén preguntando de qué diablos estoy hablando y de qué se perdieron. Y es que grabé un video antes de este que después decidí no publicar porque resultó ser malo, completamente aburrido, pero en ese video hice promesas y esto es lo que tienen que saber. En el blog que viene les voy a mostrar mi receta de hummus y voy a ir a Chapu. Si no voy a Chapu en el blog que viene, díganme, mira, no fuiste a Chapu, eres una mentirosa. Eso, ahí está, podemos seguir con la programación. Ay, voy a buscar un lugarcillo para descansar, escuchar los pajaritos y hablar con ustedes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi blog, yo soy Bea. Hoy es viernes y menos mal que les prometí que iba a venir a Chapu en el blog pasado, porque si no hubiese sido porque lo prometí, los miré a los ojos y les dije que si no iba a ser una mentirosa, creo que no lo hubiese hecho. Y qué bueno que lo hice. Ahora que estoy aquí, se siente muy bien, pero ha sido una semana, muchachos, muy cansada y de muchas emociones, ¿no? Como que me había estado sintiendo desesperanzada con respecto a mis cosas, ¿no? Bueno, es más específicamente con respecto a mi trabajo, a conseguir trabajo. Y no sé, esta mañana igual me paré y me vine a Chapu porque sí, porque me lo prometí, porque sabía que si venía me iba a sentir bien y sabía que cumplirme la promesa de venir a conectar con la naturaleza un rato, aunque sea en medio de la ciudad, me iba a acercar más a mí misma y me iba a hacer sentir bien conmigo misma, ¿no? Como cumplirme la promesa. Así que eso hice y estamos aquí y me siento mucho mejor y realmente como que digo, ay, o sea, la vida es un juego, ¿no? Un poco. Me puse a pensar y es como que, verga, yo he conseguido en mi vida muchas cosas de las que me he propuesto conseguir. De hecho, estaba haciendo la cuenta y siempre que he querido algo con mucha fuerza, lo he conseguido. Porque esta sería la excepción si tengo pruebas de que puedo, digamos, crear la vida que yo quiero. Y es como que, coño, en verdad, vale la pena como que un poco detenerme a mirar las cosas que hoy tengo, que ayer quería. Y cómo se ve mi vida hoy, que la vea de ayer, hubiese soñado y estaría tan feliz de que hoy tengo esta vida. Y claro que igual y quiero más cosas, obviamente, todo el mundo, así es como funciona. Pero también vale la pena detenerme un poco a pensar y a notar las cosas chéveres que tengo hoy en la vida y que he conseguido en mi vida y disfrutarlas. O sea, porque lo que pasa normalmente, o no sé si a ustedes les pasa, pero es como que conseguimos una cosa y luego sin darnos el espacio de
disfrutar el deseo que hemos cumplido y de disfrutar esa creación que hicimos en nuestra vida, ya pasamos a lo siguiente. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Saben? Como que, ¿cuál es el punto de cumplir las metas y los deseos si no nos detenemos a disfrutarlos? Y siempre estamos entonces preocupados por the next thing, ¿saben? Es como que, no sé, la Bea que vivía en Venezuela y no tenía dinero y no tenía un trabajo y estaba intentando graduarse y estaba en una relación que quizás no la hacía tan feliz y no sabía ni siquiera cómo iba a salir del país porque no tenía ni siquiera un bolívar para salir del país. Le encantaría saber que todo worked out, ¿sabes? Que estoy en la ciudad que quiso vivir, que escogió a dedo, con una persona con la que ama y la ama, que tiene ahorros y se construyó una base económica como para poder venir a Chapultepec un viernes en la mañana cuando está desempleada y tiene como que esos meses de colchón mientras que se da el lujo de buscar un empleo que le conecte. Y todas las cosas buenas que tengo en mi vida, que he construido, que está escalando, que tiene hobbies, que tiene un canal de YouTube. Ustedes no saben, en Venezuela, muchachos, hace 6, 7 años yo quería abrir un canal de YouTube, que de hecho me abrió un Instagram. Era como a faceless Instagram. Anyways, eso es un cuento para otro día. Pero coño, esa Bea, la Bea que vivía en Venezuela, debe de estar muy orgullosa de mí y debe de estar pensando como que Jeva, disfrútalo, estás loca, este es mi más máximo deseo de ahorita. Y claro, ahorita tengo otros deseos y dentro de 5 años voy a estar en otro lugar de mi vida, en otro momento de mi vida. Este momento es único, es irrepetible y tengo mis desafíos, pero eso está bien, o sea, está bien tener desafíos, está bien tener problemas a veces, está bien tener cosas que resolver, eso también, saben, nos desarrolla como personas y también está bien sentirse mal de vez en cuando. Yo me estuve sintiendo mal los últimos 2 días and that's completely fine. Tampoco es que me estoy dando látigo de que no te puedes sentir mal porque tienes que estar agradecida, no, sino simplemente como que tómate una pausa, respira y nota lo que antes querías que hoy tienes. No sé, como que ahorita que lo pensé así, ha estado cambiando completamente la perspectiva. No de que ya no me siento preocupada o lo que sea, pero sí definitivamente es que no me siento desesperanzada. Me siento esperanzada. Digo, coño, primero tengo pruebas de que puedo conseguir lo que yo quiera, lo que genuinamente quiera. Y segundo, que en este momento estoy viviendo la vida que ayer soñé. Y entender eso me motiva bastante y me hace como apreciarlo más despacio. Siento que, coño, quiero como comunicarte. Lo que realmente te quiero decir es que pares un poco, independientemente de en qué momento de tu vida estás, y trates de evaluar qué cosas tienes hoy que tu versión de hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años hubiese querido tanto que estaría como que wow, lo logré, ¿saben? Todas las cosas pequeñas y grandes que hoy has logrado, que hoy ya tienes, que en algún momento deseabas muchísimo. Y me alegra haber venido. Estoy muy feliz conmigo misma, pat in the back. Ay, está pasando como un avión, un helicóptero. Que no se nos olvide que estamos en medio de la ciudad. Anyways, les quería contar eso porque lo estaba pensando y quería compartirlo con ustedes. Me siento muy feliz, la verdad. Y vine a Chapu a conectar con este bosque que tengo la dicha y la gran fortuna de tener cerca de mi casa y de hablar con ustedes y de disfrutar de mi vida. Y estoy como que, sí, es verdad, me siento muy contenta porque sí, la vida es buena. Y tiene sus momentos, muchachos, tiene sus momentos, pero para eso estamos, para experimentar la vida desde el punto de vista de este ser humano único e irrepetible que somos
y hopefully atravesarlas acompañados, juntos en esto de ser humanos. Que igual y nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Todos nos vamos a morir. Y eso es un pensamiento optimista, aunque no lo parece. Porque entonces es como que let's live the fuck out of this life. Simplemente es como que mira, si en verdad no te está dando la vida ahorita ni siquiera para sentir agradecimiento, that's fine, that's okay. Yo no lo siento todo el tiempo tampoco, no es tampoco como que, sabes, otra cosa por la cual sentirte culpable. Date un poco de compasión y empatía en esta vida. Tenemos que ser nuestros propios mejores amigos y hay unas personas que se están acercando a mí. Espérame. Ok, me sentí un poco preocupada porque eran como 4 muchachos que empezaron a caminar hacia mí mirándome y me sentí preocupada. Pero como que venían hacia mí y me paré la cámara, como que me puse activa y se fueron. O sea, venían hacia mí y como que vieron que me activé y se fueron. A lo mejor venían que si a ofrecerme algún producto o algo, o sea, la verdad no sé, pero sí me sacó de onda. Nada, creo que ya dije lo que quería decir, muchachos. Tampoco quiero ponerme aquí de gurú barata de decirle, ay, no sé, agradezcan o lo que sea, o darles consejos de vida. Simplemente les quiero comentar como este momento que tuve ahorita en Chapu de darme cuenta de las cosas que tengo hoy que ayer quería y de tomarme el momento de disfrutarlas. Porque al final es lo que decía, ¿no? Si no las disfrutamos, ¿cuál es el punto de tenerlas? Y puede coexistir querer más y estar contentos con nuestra vida actual. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ok. Y en el video anterior, hice 2 promesas, muchachos. Wow, una mujer que, mira, en el video anterior les dije que iba a venir a Chapu y también les dije que iba a hacer hummus y les iba a enseñar mi receta de hummus, que déjenme decirles que la gente me dice que es el mejor hummus del mundo. Bueno, que han probado. En verdad mi hummus se ha convertido en el protagonista de las fiestas. Así que hoy, porque aquí no estamos guardándonos información, aquí estamos para compartir la vida, les voy a enseñar mi receta de hummus para que el hummus de ustedes también sea el alma de la fiesta. Pero primero tengo que recoger mis cosas y llegar a casa. Así que, let's go. Ok, muchachos, he llegado. Y lo primero que voy a hacer es poner a hervir los garbanzos, porque soy bien forzada y los estoy haciendo from scratch. Bueno, siempre los hago así, casi siempre, de que los pongo a remojar la noche anterior y luego el día siguiente pues los ablando y hago el hummus con esos garbanzos, digamos, frescos. Pero vea, yo tengo una vida, yo sí tengo un trabajo. ¿Los puedo hacer con garbanzos de lata? Claro que los puedes hacer con garbanzos de lata. Es exactamente el mismo proceso, sin la parte en la que los pones a remojar y los hierves, de hecho. Y no pasa nada, queda básicamente igual. Yo es que, como les digo, soy bien forzada. Entonces, miren, aquí están los garbanzos remojando. Le voy a quitar este que está verde. Y aquí hay 2 tazas de garbanzo en remojo durante 12 horas, 14 horas aprox. Esto se va a tardar aproximadamente 40 minutos.
40 minutos, que tengan que estar revisando cada 20 porque el agua se seca y luego se me queman. Sí, me ha pasado, gracias. Y mientras que esperamos, les quiero mostrar unas cositas de casa, un home update. Es que estoy bien emocionada porque por dos cosas que pusimos en la casa. La primera cosa me pone demasiado feliz en la vida. Es una maceta amarilla que va del techo, o sea, esta maceta, yo les juro, muchachos, yo volteo y la veo y me siento feliz, me alegra el corazón inmediatamente. La verdad, muchachos, es que yo I'm a beauty whore. Yo amo las cosas bonitas, siempre es como que me gusta ver cosas bonitas, entonces tenerla en mi casa me hace muy feliz. Yo volteo, la veo y me alegra el día. Me encanta mucho, mi amor, mírala. Y la otra cosa, le pusimos un gimnasio de gatitos allí, el modelo del gimnasio. ¿Qué les parece? Mira, ya lo estaba jodiendo ya. El que más lo ha usado es él es el que más le gusta. A Cali, que no sé dónde anda, siempre se toma su tiempo en probar cosas nuevas. Es a Cali la cautelosa. Pero él, mire, ya se lo conoce, le da vueltas, ya sabe montarse. Le encanta. Está viendo si puede saltar para allá. Y ahora tenemos que figure out qué va en esa pared. O sea, queremos poner un cuadro. Pero, miren, voy a poner aquí. Así se ve la situación. Entonces allí, entre el cuadro de Fresh Air y el gimnasio de gatitos, mire, lo iba. Vueltita. Muy bien. Aprendió eso. Al principio no lo sabía hacer. Estamos pensando o en un solo cuadro grande, lo cual es costoso, es caro. O sea, los cuadros estos grandes así son caros, muchachos. O una galería de cuadros medianos. Vamos a ver qué pasa, qué hacemos. Ok, muchachos. Al final se tardó como un poco más de una hora. No me di cuenta de que tenía el fuego lento. My bad. Y me tardé un poquito más de lo que esperaba también subiendo el video. Pero bueno, ya está como en las comprobaciones finales y ya pronto lo voy a poder tener allí publicado. Anyways, miren, colé los garbanzos, pero reservé un poco del agua de los garbanzos. ¿Ven? Porque esta la vamos a usar también para el hummus. O sea, no boten todo el agua, tanto si lo compran en lata como si los hacen desde cero. Anyways, aquí tengo los garbanzos. Voy a rápidamente quitarle como la pielecita, pero no a todos. O sea, como les voy a mostrar. Les hacemos así y dejamos que choquen unos contra otros. Bueno, usan un bowl más grande. Y entonces así la piel como que se va desprendiendo, ¿ven? Esto es para que el hummus quede como con más smooth. Pero si estamos apurados no es necesario. Yo lo que hago es que se la quito como a una parte y ya, miren. Y la manera también de quitársela es como que tiene la aberturita aquí. Entonces lo aprietas por el otro lado y te queda la piel en la mano. Y no se lo hago a todos, sino como a un tercio, digamos, de los garbancitos. Los garbancitos. Si lo dejamos la piel, queda un poquito más grumoso, el sabor es el mismo e incluso tendría más fibra, así que podría ser positivo. Pero me gusta más la textura de cuando se la quito, por lo menos algunos. Como digo, como que si se lo quito a un tercio de la población de garbancitos, I'm okay with that. Solo que esto es lo más ladilla y el paso que uno más se siente tentado a saltarse. Y bueno, la verdad es que si estamos apurados, no los podemos saltar. Ok, let's do this. Les voy a decir los ingredientes. Toda profesional. Miren, a ver, lo que vamos a necesitar: los garbanzos tan pelados como te haya dado la vida. Yo les dije, puse 2 tazas de garbanzos secos, salió como 3 tazas o 4 de garbanzos cocinados. Yo diría que, miren, yo hago todo muy a ojo. Voy a tratar de darle las medidas lo mejor que pueda, pero yo hago todo a que voy probando, muchachos, ¿ok? Igual voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero
ustedes también como que vayan probando y entendiendo cómo les gusta su hummus, porque a mí, por ejemplo, me gusta como con un poquito más de limón de lo normal. Entonces, there's that. Entonces, garbanzo, agüita de garbanzo. Y también para adornar, vamos a guardar garbanzos sin pulverizar, sin procesar. Esto es más que todo para después ponérselo al plato final y ser extra about it, claro que sí. 2 dientes de ajo. Ahora fíjense que este es un dientotote de ajo. Si todos fuesen de este tamaño, usaría 3 o hasta 4. A mí me gusta mucho el ajo, muchachos. Entonces, ajo, comino, así, a ojo. Tahini, sí lleva un buen de tahini. De hecho, la receta original lleva como 1 taza de tahini. Yo le he hecho un poco menos porque el tahini es costoso. Entonces le echo a veces, le echo un poco menos y completo con aceite de oliva. Lo que pasa es que la receta original no lleva aceite de oliva, lleva solo tahini y lleva una cantidad importante de tahini. Yo diría casi que todo este pote. Entonces yo uso como la mitad, digamos. Igual y me queda divino, ¿ok? Pero sí, como que el secreto de un buen hummus es no escatimar en tahini. El protagonista del hummus es el garbanzo y el tahini. Entonces, hay que ser generosos con el tahini. También hay uno que tengo acá, creo que no lo tengo, que venden, no lo tengo, ya se me acabó. Hay uno que venden en el mercado que es un poco más barato porque es como con ajonjolí entero y lo mezclo. Este es un poquito más como, ¿saben? Y aceite de oliva, también como a ojo. Esto sí es como muy a ojo, muchachos. O sea, voy a intentarlo, ¿ok? Pero ahí vemos. Pero yo le echo aceite de oliva, de nuevo, el original no lleva aceite de oliva, pero todo el mundo le pone, ¿ok? Y limón. Yo voy a empezar por ponerle 2 limones y después lo pruebo y veo si le hace falta el tercero. Y sal, por supuesto. Ok. Vamos a comenzar entonces. En nuestro procesador de confianza también lo pueden hacer en una licuadora. Echamos el garbanzo y el ajo. Agüita de garbanzo. Como ahí. Le voy a poner sal de una vez. Vamos a ponerle el tahini de una vez. Vamos a medir el tahini. A ver. Aquí hay media taza. Vamos a ver. Vamos a ponerle media taza de tahini y después resolvemos si necesitamos más. Y el limón. ¡Miau! Y 2. Muy bien. El comino. Ok, vamos a ponerle primero 1 teaspoon y después vemos. Perdónenme que estoy como sacando la cuenta a medida que lo hago, pero como les digo, siempre lo hago a ojo, muchachos. ¿Qué les puedo decir? Ok, les va a faltar, ya puedo saber que le va a faltar. Vamos a ponerle 2 teaspoon. 2 teaspoon. Ok. Y más sal. Listo. No sé lo que está pasando y me estoy sintiendo frustrada. Puré. Ok, vamos a revisar a ver qué tal. Creo que todavía está un poco como duro, le falta procesamiento. Y vamos a ver de sabor qué tal. Ok, le falta sal y limón. Le voy a poner el tercer limón completo. Y cuidado si no me voy a quedar corta de limón. Y creo que también le va a faltar más tahini. Y ahora creo que le voy a poner lo que queda, como 2 cucharadas. A ver. Le voy a poner aceite de oliva. Me parece que le falta como ese saborcito. Tengo que escurrir lo mejor que puedo este pote de tahini para ponérselo. Aquí, muchachos, mira, no se desperdicia nada y mucho menos el tahini. En verdad amo el tahini, ¿eh? Ok.
Salió como media cucharada de tahini más para mi hummus. Ok, vamos a ver. Ya. Le falta limón, al menos para mi gusto. Le voy a poner un limoncito más. Ya está bien de sal. I can't tell si le falta comino. Creo que le falta comino. Le voy a poner limón y comino. Okay. Y aceite de oliva. Le voy a poner limón, comino y aceite de oliva. El aceite de oliva si no lo medí nada, ¿no? Perdónenme, muchachos. O sea, esto es como bite cooking. Aquí va más limón. Más la media cucharadita de tahini que rescaté. Okay. Media teaspoon de comino. ¿Y qué dije? Aceite de oliva. Pues muchachos, al ojo, un chorro, yo qué sé. Ok, let's see. Está bien de limón y de sal. Ahora, la consistencia me parece que está un poquito más dura de lo que a mí me gusta. Le voy a agregar más agüita de la que me quedó aquí, de la que aparté. Y también me parece que te está faltando aceite de oliva todavía. Así que vamos a seguir echándole aceite de oliva a ojo. Glu, 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 glu. Ahí se ve el chorro. Perfecto. Alrighty, vamos a ver. Esta ya será la definitiva. Ok. Perfecto. Perfecto. De lemony, de comino, de tahini, de todo. Está divino, muchachos. Vamos a servirlo. Les voy a mostrar qué textura debería de tener. So, ténganme paciencia. Es la primera vez que explico una receta al mismo tiempo que la estoy haciendo. ¿Ok? Vamos a ver la textura. Okay. Miren. Cremoso, jugoso, amarillo beige. Ven que tiene como esos grumitos son la piel. O sea, si le hubiese quitado la piel a todo, no tuviera esos grumitos. Pero no nos importa, un poco de grumo no nos va a detener. Listo, esta es la textura que nos gusta, muchachos. Y no puedo comunicarles cuál es el sabor, pero si han probado hummus, probablemente es un poquito más fuerte que ese. Yo siempre pienso que... A ver, voy a voltear esto. Yo siempre pienso que los hummus de los restaurantes saben muy leve. Y a lo mejor así es como está intended que sepa el hummus. Pero a mí me gusta que tenga sabor, muchachos, que sepa bastante. Espero que las medidas hayan quedado más o menos claras, excepto la del aceite de oliva. Sé que es que el aceite de oliva es muy al ojo, chicos. Es como que vas calibrando. Pero díganme si algo no quedó claro y haré mi mejor esfuerzo por aclarárselos en los comentarios, ¿ok? Normalmente los vegetales que mejor le queda es zanahoria. No puedo comer hummus sin zanahoria, es como que no lo concibo. El celery le va muy bien. A veces le pongo pepino, pero no le va tan bien. Solamente se lo pongo porque siempre tengo un pepino por ahí en la nevera muriéndose. Y hoy le voy a poner pimentón, que creo que le va a ir demasiado bien. Y por supuesto un poco de pan árabe. Ah, y también le agrego pepinillos. Deja que este sea tu recordatorio de comerte tus fermentados. Ok, vamos a servir y les muestro cómo lo sirvo, porque también como que ahí también hay magia. Les duda. Muy bien. Los garbancitos que
de ustedes, obviamente, muchachos. Obviamente, una zanahoria, un buen untada de hummus. Adentro. I'm telling you, tienen que hacer esto. Nos voluntariamos a pasear perritos en el refugio. Miren, les tengo que decir que mi favorito es este, Pugberto. Si pudiera adoptar un perrito, lo adoptara él. Pugberto, Berto, Pug. No entiende su nombre. Miren, no díganme que no quieren adoptar Pugberto. O también a Paula, o Sofía, o Laura. No sé qué nombre ponerle. Aunque creo que eso es como para que el que la adopte le ponga nombre. Pero no sé cómo llamarla. Mira, el Rayas. ¿A qué vuelo? Security check. Ok, muchachos. Voy a terminar este vlog así, como un perrito mojado. Me urgía bañarme, me hacía demasiada falta, lo necesitaba. Hoy hizo demasiado calor y me sentía acalorada y como con una capita de tierra de ciudad. Así que llegué directo a bañarme después de pasear a los perros. Qué divertido pasear a esos perros. O sea, ya me visualizo con Robert teniendo 3 perros. Ay, pero bueno, voy a dejar el vlog hasta aquí. Este fue un vlog de un día y me gustó hacerlo. Díganme si les gustan estos vlogs como más cortos. Hopefully este fue un vlog corto y como más de un solo día, ya no sé. Fue divertido hacerlo y estuvo bastante mixto el día y como activo. Estoy bastante cansada. De hecho, en algún momento consideré ir a escalar ahorita en la noche, pero para el momento en el que están vendiendo camote. Para el momento en el que estaba almorzando el hummus, ya sabía que eso no iba a pasar, claramente. Ay, entonces toca quedarse en casa descansando, muchachos. Esta fue una semana intensa, fue una semana súper sensible también. Y terminó bien, terminó en una buena nota, a pesar de que, como les dije esta mañana, tanto el miércoles como el jueves me estuve sintiendo... ¿Oh, sí? Pero ya hoy como que amanecí energizado. Y yo le estaba diciendo a Robert, tipo, ¿será que yo le hice como sí? Como que le hice que a la bipolaridad. Porque después de que pasé miércoles y jueves y que no, nada vale la pena, nunca voy a conseguir nada. Hoy estaba como que sí, la vida es buena, todo es chévere, amo el mundo. Y sí, Laura, yo sé que la bipolaridad no es eso, es una otra cosa completamente diferente, toda la cosa, yo estoy clara, solamente, ¿ok? Ay, estoy muerta, voy a descansar. Muchas gracias por ver, como siempre, si llegaron hasta aquí y si no llegaron también. Y por fin no olviden suscribirse, que estoy como con la meta de llegar a 1000 suscriptores. Y bueno, ojo, 1000 suscriptores que en verdad les gusta mi contenido. Solamente suscríbanse, en serio, si les gusta mi contenido. Pues que supongo que si llegaron hasta aquí en este video, quizá les gusta. Y si les gustó también, denle like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Fue muy divertido de grabar. Bueno, ok, ahora sí. Bye.